¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de monitores. ¿Y por qué vamos a hablar de monitores? Porque la gente de Porkis me ha enviado este monitor que es el PT5-2. Este monitor es de 5 pulgadas, tiene 500 nits, que ya les llegaré a hablar de eso un poco. Y tiene baterías FN, que bueno, son las genéricas de Sony. Quiero ser bastante sincero, cuando recibí este monitor realmente me emocioné. A mí todas las cosas pequeñas para optimizar y no tener tanta cosa encima me parece increíble. Pero este monitor me ha sorprendido mucho más allá de lo que yo me esperaba. Y si aún te preguntas por qué puedes necesitar un monitor, te doy 3 razones por las cuales necesitas un monitor. La primera, muy importante, si tienes una Sony A7 III, bueno, realmente cualquier cámara que no tenga la pantalla abatible, como la Sony A6500 y como muchas otras más. Número 2, de esta manera te puedes ver si estás enfocado, si no estás enfocado. Es muy útil. A mí me ha costado armar este set, tenerlo todo cuadrado y siempre me tardo mucho. Y número 3, porque si haces producciones o haces trabajos un poco más profesionales, la verdad que un monitor te salva la vida. Pero vamos a ir un poco más en ello adelante. Primero, empecemos por lo básico. ¿Qué trae la caja? Lo más importante. Esto es el case de Porkis. Es lo que vas a recibir si compras este monitor. La verdad que es muy bueno porque yo soy un desastre con las cosas y las tiro siempre en la mochila, las tiro ahí y se puede dañar un poco el material o se puede raspar. Esto viene súper bien porque para transportar no ocupa mucho espacio y el material está bien protegido. Vamos a abrirlo. Bueno, trae el monitor, trae unas funditas y trae el HDMI, trae otro HDMI. Que, caso curioso, yo estuve utilizando este monitor y lo llevé a su máximo. Y la verdad es que este HDMI, no sé si pueden ver, pero se ha roto. Es algo que le pasa a muchos HDMI, pero bueno, lo quería recalcar porque es algo que pasa. Y trae esto para los días soleados, es para los días que bueno, que si lo vas a utilizar en la luz del sol, esto es muy importante. Ya te explicaré un poquito más sobre eso, ya que este monitor solo tiene 500 nits. ¿Qué significa que este monitor tenga solo 500 nits de brillo? A mayor nits, mejor vas a poder ver en situaciones como la luz del sol. Yo me lo llevé a la situación más extrema posible, un rodaje en la playa, a las 2 de la tarde lo estaba utilizando y la verdad es que iba súper bien. Pero sí es verdad que cuando entraban algunos reflejos me costaba ver. La pantalla es de 5 pulgadas, así que no es de lo más grande posible. Realmente lo estaba utilizando bien, podía ver, pero no era la característica más óptima para poder realizar un rodaje de este estilo en ese momento. Cosa que tampoco veo como muy grave porque para otros tipos de situaciones, como situaciones más controladas donde estudios o en algún otro momento que no sea la hora pico del sol, pues va súper bien. Y aparte tiene unas características que ya les voy a hablar de ellas que me ha sorprendido muchísimo. Las características que tiene este monitor son realmente muy buenas. Entre ellas podemos ver aquí en los niveles de audio, que lo activamos acá. Y si alguna cosa no lo ven aquí, le pueden dar a las rueditas y lo van a poder ver aquí. O sea, van a poder ver las barras de audio, el 3D slot, la rejilla, cursor de tal, el enfoque, el color falso, la cebra, el histograma. Realmente todo lo que puedes pedir en un monitor de calidad está aquí. Entonces, es importante que quisiera que vieran acá. Es que si le doy acá, pueden ver la barra de audio moviéndose. También el focus picking que está aquí, que si lo apago ya no se ve. Entonces, esto es simplemente una de las cosas que pueden necesitar y que lo más seguro es que vayan a querer tener en un monitor. Otra cosa es si les dan un toque, ven que se ve en pantalla completa el histograma. Una de las cosas que me gusta es que siempre me gusta tener histograma acá, solo que siento que ocupa bastante pantalla, aunque sin embargo está bien. Si le doy aquí y dejo presionado, también me va a poder hacer que lo puedo cambiar de sitio, ¿ven? Por ejemplo aquí lo puedo mover de sitio, o sea, tiene bastantes ventajas tenerlo de esta manera. Otra cosa, y esta para mí es la más importante, que son los LUTs. En este cubito de acá, si lo apago, como pueden ver, así estamos grabando, que se ve todo gris, todo opaco. Si le doy acá, así puedo ver exactamente cómo va a quedar mi look o algo parecido a lo que va a terminar siendo. Entonces, si le damos a almacenamiento, aquí te da todos los LUTs que ya tienes y tú mismo puedes incluir algunos mediante USB. Si conectamos aquí, como por ejemplo le vas a encontrar USB, que es el que has conectado, ya tienes los LUTs incorporados. Le doy acá y estos son los LUTs que tengo para colocar. Ya los he instalado. Es bastante rápido, la verdad. Entonces voy a almacenamiento. Estos son los LUTs que ya he descargado y como puedes ver van cambiando dependiendo el tono que quiero. En este caso, para mí, yo que estoy grabando en Slog 3, lo utilizo en Slog 3, pero también tienen Slog 2. Para los que utilizan Sony, también está Panasonic, Canon, Fuji. O sea, hay de todas las marcas posibles. Este monitor tiene una entrada USB, también tiene una entrada para corriente, también tiene una entrada y salida HDMI y tiene una entrada micro jack. Esto es para poder escuchar el audio, que si estás grabando una entrevista viene muy bien, sobre todo para cámaras pequeñas como la Sony A6500 o 6400, que no tiene esa entrada para poder escuchar lo que está sucediendo si estás grabando en cámara internamente. Pero bueno, no todos son maravillas. Hay una pequeña cosa
que realmente no me gusta este monitor y que me hubiese encantado que tuviera esta posibilidad. Y es que cuando haces así en la pantalla no le puedes dar zoom. Y eso es algo que a mí personalmente me encanta hacer cuando tengo un monitor, porque puedo ver si todos los detalles están enfocados, sobre todo si es un producto pequeño. O sea, esa posibilidad de hacer un pequeño zoom realmente a mí es algo que me falta en este monitor, pero que en líneas generales este monitor está genial. Para producciones grandes creo que este no es el monitor ideal, pero para producciones medianas y para crear contenido no necesitas más que este monitor. Una de las cosas de las cámaras Sony es que para tener una señal limpia que se vea de esta manera, es muy importante que la Sony A6500, A7 III y todas estas, tengas que ir a la parte de ajustes, en el apartado 3, en la parte de ajustes de HDMI, te vas a la parte de mostrar información HDMI. Esto tiene que estar desactivado, porque si lo activas, pues puedes ver el ISO, la apertura, la velocidad, todo esto. Pero si le doy, ves que es como está este recuadro que es bastante horrible, que a mí yo lo detesto realmente. Entonces tienes que ir aquí, das ajustes, lo desactivas y ya está, tienes esa señal limpia. Un dato importante para las cámaras Sony. Pero dicho esto, estoy muy contento con este monitor y ya les voy a explicar para qué creo que está hecho. Este monitor, las ventajas que tiene es que es muy fácil de transportar, es pequeño, son 5 pulgadas. Realmente este monitor es lo más fácil de utilizar, es simplemente ponerlo, conectarlo, poner las baterías y ya está. Entonces esto es una gran ventaja, sobre todo para gente como para mí, que me da un poco de fastidio muchas veces tener que llevar tantas cosas, sobre todo cuando viajas, cuando haces algún tipo de rodaje que la mochila empieza a pesar. Creo que esto es algo que va genial realmente. Confiar con la pantallita de las cámaras, que son bastante pequeñitas y que realmente muchas veces no puedes ver, esto viene increíble, sobre todo para poder ver que las cosas están en foco. No se imaginan las veces que he tenido que grabar yo y después de darme cuenta de uy, no estaba enfocado, o no ha salido la toma que quería, o se ha metido algo que no me había dado cuenta. Y este tipo de monitores ayuda muchísimo para este tipo de cosas. Aparte, para personas que no tienen cámaras con pantallas batibles, como es mi caso, pues viene súper bien, porque siempre me cuesta un montón armar este set, y es una tontería, pero simplemente ver si, bueno, estaba encuadrado, no estaba encuadrado, es un ir y venir, ir y venir. Es más, en este momento estoy grabando con él y la verdad es que me siento súper seguro de que está todo correcto. Pero realmente vamos a hablar de las características más importantes de lo que yo creo que este monitor es lo mejor que tiene. Los LUTs. Para la gente que graba en perfiles logarítmicos, como es mi caso, yo detesto ver la pantalla en gris, me parece que se ve muy plano, y poder tener la oportunidad de poner tus LUTs o poder previsualizar de cómo se va a ver, qué estado está correcto, que no está todo subexpuesto o sobreexpuesto. Esto es algo que la verdad es que esto es un alivio y da placer trabajar con ello. La verdad es que tiene todo lo que necesitas de un monitor de calidad para tenerlo en una cosa tan pequeña. Creo que este monitor es una pequeña bestia realmente. Y el precio no está mal, 152 € en Amazon, que realmente este monitor para lo que se quiere, que es comodidad y poder tener una mejor pantalla que la pantalla que traen las cámaras, creo que esto está súper bien. Así que si quieres comprar este monitor te dejo el link en la descripción para que lo vayas a chequear y como siempre, nos vemos en el otro. Chao.